Cordial saludo, mi nombre es Stephanie Porras, junto con mis compañeros Manuel Yesid Correa y David Becerra, vamos a realizar el video para la fase 3 de la materia, del curso de manejo integrado de plagas. En esta fase nos solicitan hablar de 7 controles diferentes para plagas, los cuales iniciamos con el control cultural. La idea es exponer el control para cierta plaga en cierto cultivo. En este caso, para el cultivo, vamos a hablar acerca del cultivo de piña y el control cultural que se le hace a los ínfilidos. Los ínfilidos son unos artrópodos que viven principalmente en la raíz de la planta del cultivo de piña, y ellos miden aproximadamente 6 milímetros, y ellos lo que hacen es que se hospedan en la raíz de la piña y afectan succionando los nutrientes de esta, y ellos hacen presencia durante todo el cultivo, pero la mayor afectación es en los primeros meses, donde ellos se alimentan de los nutrientes de las raíces, afectando el crecimiento y provocando un efecto que se llama escoba de bruja, que es que la raíz de la piña se queda así como ramificada, y eso lo que produce es un debilitamiento en la raíz del cultivo. ¿Cómo se hace la prevención, el manejo de los ínfilidos en cultivo de piña de manera cultural? Recordemos que el control cultural es poder prevenir. Entonces, la idea es evitar encharcamientos y humedad en el cultivo, porque allí es donde más se propicia este tipo de plagas. Donde hay humedad y encharcamiento, ahí es donde se prolifera más. Entonces, la idea es poder tapar el cultivo, como se ve en esta imagen de acá, para que evitar pues la mayor humedad posible. Sin embargo, el cultivo tolera un 5% de la afectación por esta plaga, porque recordemos que no siempre los terrenos cultivados son totalmente planos, siempre hay desniveles, entonces ahí se genera encharcamiento, entonces ahí podemos tener un 5% de afectación de la plaga, que para el cultivo es tolerable. Ahora vamos a hablar del control biológico de trips con crisopas en cultivos de cítricos. Entonces, los trips son una plaga que atacan muy severamente a cultivos. En este caso específico vamos a hablar de cultivos de cítricos. Lo que hace el trips en el cultivo de cítricos causa cicatrices, como lo vemos aquí en la imagen, donde se ve que se genera una mancha café y hace una aureola en la parte del pedúnculo de la hoja. Y lo que hacen es, el trips lo que hace es que principalmente afectan la floración y donde están los frutos pequeños. Entonces lo que hace es un raspado en el fruto y succiona la savia, provocando daños estéticos y también pues en la producción. ¿Qué es lo que hace la crisopa con los trips? La crisopa es un control biológico natural, es un predador que se come al trip. Pero es muy importante tener en cuenta que la crisopa es mayormente efectiva en sus estadios larvarios, porque ya la crisopa cuando es adulta no es tan predadora como en sus inicios de larva. Entonces es muy importante hacer liberación de crisopas, pero cuando la crisopa está en estado larvario, porque es mayormente depredadora. Lo ideal es hacer una liberación de 20.000 huevos por hectárea por mes, donde se va a ejercer mayor control. Ahorita vamos a ver la resistencia de plantas a insectos. La resistencia de plantas a insectos está basada principalmente a que las plantas generan resistencia a ciertas enfermedades, repelen ciertas plagas, y esta resistencia se puede lograr mediante la selección de variedades cultivadas que tengan mecanismos específicos de defensa, lo que permite que los pesticidas tengan una mejor asimilación.
En el caso específico, vamos a hablar acerca del cultivo de maíz. El cultivo de maíz es una especie que se ha modificado durante muchos años para generar resistencia a hongos, a patógenos, y en este caso específico, por ejemplo, en el caso del gusano cogollero, entonces lo que se hace es cultivar, se busca una variedad de maíz que tenga resistencia al gusano cogollero y pueda desarrollar mecanismos de resistencia que permitan que esta plaga no le afecte. Esto se hace a través de un proceso de obtención de maíz transgénico. Entonces, siempre lo ideal con este tipo de resistencias en plantas es que se modifican pues sintéticamente. El control químico es el control más usado en la agricultura porque pues uno va a la fija, es un control que mejora la efectividad de es un coadyuvante, los controles químicos son los coadyuvantes y son utilizados en controles etológicos que ayudan a repeler las plagas y a eliminarlas. En los insecticidas y fungicidas, herbicidas, eliminan totalmente las plagas y debe de ser aplicado dependiendo la dosificación del producto. En este caso específico vamos a hablar del cultivo de frijol, que cómo se maneja el control químico de la afectación de la mosca blanca en cultivo de frijol. Específicamente se utiliza, vamos a hablar de un producto que se llama clorpirifos. Es un insecticida químico que se aplica en cultivos de frijol para controlar mosca blanca. ¿Cuál es la dosificación? Se utiliza 1 litro por hectárea y lo ideal es aplicarlo en todos los estadios del cultivo. ¿Por qué? Porque la mosca blanca está presente en todos los estadios, principalmente en estadios de ninfa y estadios de adultos. Ahorita vamos a hablar del tema de la ecología química, que son volátiles de plantas inducidos por la herbívora y feromonas de insectos. En este caso puntual vamos a hablar del uso de trampas, de colores y volátiles para atraer enemigos naturales e insectos plaga en cultivo de gulupa, para controlar trips. Entonces, ¿qué es la ecología química? Es utilizar el tema de feromonas, también una parte etológica donde se maneja todo el tema de atrayentes naturales, digamos, olores que expiden algunas plantas para atraer predadores de plagas. Entonces, en este caso específico vamos a hablar del cultivo de la gulupa. Entonces, el cultivo de la gulupa tiene mucha afectación de trips. El trips ataca principalmente en el estadio floral del cultivo, causando daños en los frutos maduros. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la ecología química en este caso? Se instalan tablas de acrílicos, eso se le llama cronomático, entonces se instalan tablas de acrílico azules y blancas como se ven aquí en la imagen, con unas medidas de 12 por 25. Las tablas de acrílico cumplen una función de trampa. Estas se instalan en la parte alta y media del cultivo y en las tablas se instalan los volátiles. ¿Qué son los volátiles? Son como unos, los volátiles expiden olores. Entonces, estos se ubican en esas trampas así como se ve aquí en la imagen y, por ejemplo, en este caso se instalan las tablas en los volátiles en forma de sachet y tiene un anisaldehído. El anisaldehído es un volátil floral que ayuda a una mayor captura de los trips. También se puede usar viales que sirven, los viales son así como se ve en este tarrito aquí blanco, para una liberación controlada del volátil. Entonces aquí en el tarrito, en la parte de arriba del tarro, ellos tienen unos agujeritos y por medio de esos orificios, de esos agujeritos, se libera el producto. Estas trampas se deben de cambiar cada 15 días para poder revisar cuántos trips cayeron en las trampas. Hay otra cosa que hay, por ejemplo, en cultivos de gulupa, hay también
con respecto a la ecología química, son unos volátiles que se aplican en los cultivos. Entonces, por ejemplo, así como se ve en esas trampas amarillas son adhesivas, entonces allí se colocan unos volátiles que contienen benzaldehído y salizato de metilo. Estos dos, esos benzaldehídos y el salizato de metilo son inducidos y producidos de manera natural por las mismas plantas. O sea, es decir, que son inducidos en las plantas por la herbívora y atraen insectos benéficos que son depredadores. Entonces, por ejemplo, ellos atraen, por ejemplo, pueden atraer insectos que se comen los tris, por ejemplo, como las crisopas. Ahorita vamos a hablar de técnicas de esterilización que la va a exponer el compañero David. Bueno, muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es David Becerra Reyes. Yo soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación, voy a explicarles a ustedes las técnicas de esterilización de insectos en la mosca del fruto, en el cultivo de guayaba. Pues esta esterilización, como sabemos, la mosca del fruto es un insecto que afecta a la guayaba. La guayaba es un producto muy comercial, sobre todo en zonas tropicales, y este insecto introduce sus huevecillos generando las larvas porque necesita concentrarse, necesita tener el calor y la humedad que tiene el fruto para producir sus larvas. Ese fruto automáticamente queda dañado. Listo. Este proceso de esterilización funciona de la siguiente manera. Se realiza una cría masiva de mosquitos separando machos y hembras. Luego, después de que salen los huevecillos, se producen las larvas. De las larvas se forman las pupas. En las pupas se introduce en una radiación gamma donde se activa la esterilización y esas pupas o esos mosquitos, después de pasar la pupa y luego pasar a la edad adulta, la etapa adulta, se liberan en el campo o en la plantación. Después de liberar estos insectos, esta mosquita, esta mosca del fruto, al campo, ellos compiten con las moscas del fruto que se encuentran ahí en la zona, ¿no? Y se aparean con las hembras. Automáticamente esas hembras, sus huevecillos salen infértiles. Entonces, esta es una técnica que se utiliza como una opción máxima para impedir o reducir el aumento de plagas en los cultivos. Pasamos a continuación, entonces, hablando sobre el, el- lo que es el control de la genética. Compañera, pásame la genética la ingeniería genética en los cultivos. Vamos a hablar de un cultivo especial que es el cultivo de cacao. El cacao es uno de los cultivos más importantes del mundo tropical, especialmente en los países de Perú, Ecuador, Ghana y en Colombia, ¿no? Este cacao es muy comercial, es muy atractivo en el mercado, pero tiene sus problemas, ¿sí? Problemas ocasionados por plagas, por patógenos y también por el cambio climático. Entonces, dentro de esa genética, ¿por qué se genera la genética en los cultivos? La ingeniería genética del cultivo se utiliza para mejorar la genética, para mejorar la calidad del producto del cacao. En este caso, el cacao es para mejorar la calidad del cacao, para que sea un cacao más resistente a las plagas, más resistente a los hongos o a los fitopatógenos que se presentan en su entorno y que también sea más resistente a la inclemencia de del cambio climático, del clima y todo lo demás. Entonces se busca con la genética, se busca generar, digamos que injertos o generar
modificar ADN para sacar productos de mejor calidad y más resistentes a las adversidades climáticas y de entorno que se encuentran en las regiones. Eso es lo que más, lo más importante en la ingeniería genética del cultivo del cacao. A continuación, ahí pasamos, ahí hay unos cultivos de, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja en estos cultivos del cacao? La ventaja del cultivo del cacao, en la genética del cultivo, de la genética del cultivo del cacao, en la ingeniería genética del cultivo del cacao, es que reduce, se realiza la reducción de pesticidas, incrementa la productividad y la calidad del cacao, protege el medio ambiente y disminuye las enfermedades y fortalece la seguridad alimentaria. La desventaja, Oreo, que puede tener esta genética o realizar la genética del cultivo del cacao, que pues puede ser que mucha gente rechace los productos, los consumidores rechazan los productos transgénicos, el riesgo ecológico, si las grandes modificaciones transforman las especies silvestres, y el costo elevado pues por la implementación de la genética, ¿no? De la germinación y la dependencia tecnológica de grandes empresas biotecnológicas. Aquí también podemos mirar unos avances científicos. Por ejemplo, aquí habla de los investigadores de Mars Inc. en USDA, bueno, USDA. Dice que secuenciaron el genoma completo del cacao, permitiendo identificar grandes resiliencias de la calidad. Claro, sí. Con una serie SPR, Cas9 se han realizado experimentos para desactivar genes que hacen susceptible al cacao frente a la pisotorma pisotorma o palmora. Bueno, esa es una plaga, no es plaga, ese es un hongo que afecta directamente al cacao y sobre todo pues en cuanto a la parte, cuando se tiene contacto con la humedad, cuando el terreno es demasiadamente húmedo o cuando se presentan cambios climáticos, aumento en las lluvias. Entonces se hace, los laboratorios genéticos en cuanto a la parte agrícola realizan esa alteración o esa modificación de los ADN para que haya más resistencia. Aquí vemos algunas especies de cacao mejorados genéticamente o clones desarrollados por el mejoramiento convencional y biotecnológico. Tenemos, por ejemplo, el CCN51, que es un cacao ecuatoriano, el ICS95, el catongo o mutante tipo forastero, el UF613, también que es un cacao extranjero, y el CA6 y CSA12, que también es un cacao extranjero. Aquí tenemos también tenemos clones colombianos, el FSA13, FSA16, FSA19, el FAR5 y FAR8, y también el TS01 y TS06. Son clones también en Colombia que también ayudan y sirven como eh, para la productividad. Aumenta la productividad del cacao y también son resistentes a plagas y resistentes también a inclemencias de inclemencias climáticas, y son resistentes a hongos y a bacterias. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por participar. Cabe resaltar que, como indiqué al principio, el trabajo está conformado, el grupo está conformado por el compañero Manuel, David y mi persona Stephanie. Por consideración de los tres, llegamos a un acuerdo que lo presentáramos entre el compañero David y yo, Stephanie, ya que el compañero Manuel, por cuestiones laborales, no podía estar en el video, pero él hizo parte. Muchas gracias.